Enseguida te vamos a contar qué va a pasar el viernes, que finalmente se va a hacer el anuncio, en un marco en donde el presidente también tiene otro frente no menor, después de un gran desahogo que fue el acuerdo con los acreedores externos, que ahora es el fondo, y aparece el mentor de Martín Guzmán, Maxi, que es Joseph Stiglitz, que sale, digamos, como preanunciar un poco lo que va a suceder a partir de esta negociación, ¿no es cierto? Sí, el gobierno tiene pensado, lo ha dicho el propio Guzmán, una negociación de 4 o 5 meses para cerrar un acuerdo con el fondo en los primeros meses del 2021. Es una negociación ardua, compleja, y el propio Stiglitz, que es, como vos dijiste, el mentor de Martín Guzmán desde el punto de vista académico, premio Nobel de Economía, uno de los más reconocidos, ha dicho: Guzmán aún tiene un problema grande con el FMI, las reformas y las consecuencias de la pandemia. El FMI, yo te contaba, la idea es ir a un acuerdo largo de 6 o 10 años para postergar fundamentalmente vencimientos por 44.000 millones de dólares que si no caerían en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández, imposibles de afrontar, con lo cual Guzmán viene con la misma lógica que hizo la renegociación con los acreedores privados: patear hacia adelante los vencimientos de deuda que hay con el fondo. Y el fondo lo va a aceptar y seguramente no va a estar demasiado duro con las metas fiscales que plantee el gobierno en el presupuesto de 2021, sobre todo si el gobierno no le pide plata. El gobierno no le va a pedir plata al fondo, no le va a pedir nuevos préstamos, pero el fondo va a querer en ese tipo de acuerdos, que se llaman acuerdos de facilidades extendidas, reformas estructurales. Y va a insistir con una reforma previsional, una reforma impositiva, una reforma laboral. Ahí tengo un punto ahí. ¿Reforma previsional es aumentar la edad jubilatoria? Digamos, Reforma inevitablemente. previsional incluye varias aristas. El gobierno tiene abierto ahí un frente, ha tenido una medida muy antipática, pero económicamente para el FMI y para la negociación con los acreedores necesaria desde el punto de vista de la consistencia fiscal, que ha sido suspender la movilidad previsional y dar aumentos por decreto. Eso es una medida que le ha originado al gobierno un costo político grande y que le va a seguir originando, porque está suspendida hasta fin de año, tiene 2 aumentos previstos, uno en septiembre y otro en diciembre, pero en ese marco el gobierno lo que quiere es, bueno, encontrar una nueva fórmula de movilidad previsional por consenso, y ahí se puede incluir una reforma previsional que puede incluir todo. Edad jubilatoria. Puede incluir todo, más allá de lo que digan actualmente, porque obviamente tiene también una connotación política difícil, en especial para el peronismo, para cualquiera, pero en especial para el peronismo. Lo mismo la reforma laboral. Yo creo que la reforma impositiva va a ser una diagonal que le permita al gobierno avanzar con el tema previsional, y por ahí en algunos temas de reforma laboral, recordemos que el gobierno tiene a los sindicatos como aliados, pero aliados difíciles en esa coalición de gobierno. Me parece que lo que hoy presentó Roberto Labaña, que sin duda es un aliado de Alberto Fernández, La que semana le pasada, permita, después de la deuda, volvieron a almorzar en la Quinta de Olivos. es el que permite hacerle la diagonal entre los empresarios y los sindicatos. Bueno, Labaña hoy presentó, no muy claro, porque es una hoja y media, una carilla y media del documento, la idea de una reforma laboral que respete los derechos adquiridos de 6 millones de trabajadores que están asalariados en blanco, pero que signifique más flexibilidad para otros 3, 4 millones de trabajadores que son cuentapropistas y demás. Me parece que es una agenda pesada políticamente para el gobierno. Guzmán va a tener que mostrar mucha muñeca política en la negociación, y el propio Alberto Fernández. Y después está la pandemia. Ahora, me quiero hacer un punto y seguido con algo, porque dijiste, ¿almorzó Labaña con Alberto Fernández? Había hablado durante la renegociación de la deuda y la semana pasada en la Quinta de Olivos, después de cerrar el acuerdo, Roberto Labaña volvió a la Quinta de Olivos y almorzó con Alberto Fernández. Sin fotos. Nunca hay Sin foto. foto. Nunca hay foto. No hay foto. Nunca hay foto. Pero digo, ahí hay algo, como decías, es un aliado. Es un aliado, pero que totalmente. nunca puede llegar a tener a Alberto Fernández. Incluso cuando se lo nombra por el Consejo Económico, Alberto Fernández quiere que dirija el Consejo Económico y Roberto Labaña es el que siempre dice que no. Déjame decir algo respecto a la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, además de las consecuencias sanitarias, cuando estamos en el medio de el pico de contagio, de fallecidos y demás. Es una situación delicadísima para la mayoría de los gobiernos del mundo. Salvo escasísimas excepciones, todos los gobiernos han quedado hackeados por las consecuencias económicas. El emblema de eso es Trump, que era un campeón, que la economía volaba hace 5 meses, 3% de desempleo, el menor nivel de desempleo en las últimas 5 décadas en Estados Unidos, iba derecho a la reelección. Y ahora no sabe cómo hacer para la elección del noviembre. Entonces, es muy complejo en la Argentina porque
Por suerte no tenemos elecciones este año, por suerte digo porque esto permite Sí, que se hagan el cosas. trabajo conjunto Claro. con Gerardo Morales, con Rodríguez Larreta y con otros intendentes y gobernadores, pero además está en discusión cómo van a salir parados los dirigentes políticos que están gobernando de una situación muy compleja en lo sanitario y en lo económico, y eso todavía no está claro, está en plena que nos detuviéramos ahí en lo económico para difusión. hablar un poco del empleo. Digo, ayer hablamos de algunos sectores que eran el agro, que eran la construcción. Hablemos un poco del empleo. Si querés acércate y charlamos Bueno, sobre esto que es un Argentina- panorama dificilísimo. Argentina, a diferencia de los otros países del mundo que los ha impactado la pandemia y ha generado un derrumbe del empleo en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por los países europeos, Argentina ya venía en una destrucción de empleo récord en el último año y medio, en la recesión que estalla en los 2 últimos años del gobierno de Macri. Fíjate la destrucción de puestos de trabajo que hubo entre marzo de 2018 y diciembre del 2019. Estos son los asalariados privados formales, en blanco, es decir, los mejores puestos de trabajo, relación de dependencia, privado y en blanco, formalizados. Se perdieron desde marzo de 2018 a diciembre de 2019, esto es lo que sepultó a Macri desde el punto de vista político, más de 300.000 puestos de trabajo asalariados privados formales. Fíjate lo que pasó en los 3 meses que tenemos registrado de pandemia y de cuarentena. Entre febrero de 2020 y mayo de este año, es el último dato oficial del sistema previsional argentino, se perdieron 224.000 empleos asalariados formales, con prohibición de despido, Claro. doble indemnización y todo lo que quiera. Esto está en el registro oficial, lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Veníamos en una catástrofe desde el punto de vista del empleo en los 2 últimos años, con una gran destrucción de puestos de trabajo, y sobre eso, en 3 meses, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo. Claro, una catástrofe. Es decir, es una situación en la cual Argentina no solamente tiene por delante cómo salís del derrumbe de estos 3 meses o 4 meses, sino después cómo recuperás la trayectoria que venías con la recesión, es decir, cómo salís de esa recesión muy, muy profunda en la que estabas metido. Lo que estamos tratando de hacer con Maxi es contarte lo económico. También está la cuestión política y por ende la cuestión sanitaria. Si podemos ver, Dire, me gustaría ver la placa con la que lamentablemente tenemos que abrir casi todos los días y mostrar lo que está pasando en materia sanitaria, porque hoy se produce un día dificilísimo en materia de fallecidos y un día dificilísimo en materia de infectados, que llegamos a ver y que nos hace preguntarnos a dónde estamos. Fíjate, estamos hablando de 241 personas que han fallecido, 241 y 7.000 infectados. Carlos, ¿esto es algo previsible, algo que te alarma más de lo que venías alarmándote? No, no, es esperable. Y es esperable todavía que crezca. La carga de datos está bastante lenta también. El proceso de muestras en el Malbrán está bastante lento también. Y evidentemente ese número seguramente va a seguir creciendo en las próximas semanas. Tenemos un mes de agosto muy complicado. Tenemos, como vos decís, un aislamiento que ya no es aislamiento. Cuando la gente aprieta el botón verde, el botón rojo no funciona. No funciona. Y hoy me parece que eso no debiera suceder porque no va a ser efectivo, sino va a ser contraproducente. Yo creo que hoy hay que asumir que esto está pasando y hay que ir a hacer lo que se hizo con Jujuy. Eso es lo que hay que hacer, pero minuto a minuto, porque esto ahora pasa minuto a minuto. Esos 241 no son caprichosos. Cuando vos decís hacer lo que hizo en Jujuy, ¿a qué te referís exactamente? Hay hoy hospitales, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que están en la misma situación que los hospitales de Jujuy. Y esto es ampliar. Hoy hay que ir a rescatarlos. Esto es lo que pasó allí en su provincia, gobernador, ¿no? Tratar de ampliar la capacidad no solo física, sino personal, de personal sanitario que tiene que ir al lugar. Así es, bueno, nosotros hemos experimentado una situación bastante diferente a la del área metropolitana, a la de Córdoba, Chaco o Río Negro, que empezaron en marzo, abril, mayo, junio a crecer con la curva. Nosotros estuvimos más de 100 días sin casos y desde mediados de junio hasta fines de julio se dieron más de 3.000 casos. Es decir, tuvimos una explosión. Claro. Teníamos preparadas 300 camas, hoy tenemos 1.200 camas, tenemos 93% de ocupación las camas de terapia intensiva, porque instalamos 120 camas UTI con respirador, pero tenemos terapistas para 60 camas. Los 15 terapistas que yo tenía contratados de Córdoba se bajaron. Schiaretti me mandó 3 terapistas que estuvieron 15 días. Ahora este jueves me llegan 24 terapistas más, es decir, con eso voy a poder ampliar
la capacidad de atención en camas críticas. Sí, Carlos. Muy compleja la Le situación. quiere decir algo el doctor Camburian, sí. Eso que está diciendo Sí. el gobernador es la clara definición de esta pandemia. Él hizo, o la provincia, hizo un esfuerzo enorme y aumentó su capacidad de manera enorme. También aumentó el número de contagios de manera enorme y lo quebró en un minuto. Esa es la definición de esta pandemia. O sea, pero intentá darnos la fórmula para los legos como nosotros, cómo es quebrar ese aumento de pacientes y al borde del colapso. Cuando vos tenés más personas que se internan que las personas que salen de esa cama, No no tenés alcanza. formas de resolverlo. Y cuando el vaso se llena y el agua sigue llenando, el vaso desborda cada vez más. Esto es, no es más que esto. O sea, fijemos lo que planteaba recién Jujuy, que de nada a 3.000 casos. Hoy tenemos en nuestro país 1.585 casos, de los cuales tenés a nivel nacional 58.2 de las camas de terapia intensiva ocupadas y el 68. De a poquito, todos los días es un 0,5 o un 1% que va aumentando, Carlos. Y sí, cuando vos tenés una terapia intensiva que está al 70, 75%, es una terapia intensiva que ya no puede recibir más pacientes. No pensemos que una terapia intensiva al 100%, digamos, que tiene que llegar al 100% para estar saturada, ¿eh? Porque camas podemos poner en todos lados. Yo te puedo poner camas acá, 18. Pero si no tenés quien atiende esa cama, que es lo que le pasó al Que lo gobernador pasaba de a Jujuy, Jujuy. vas a tener 240 fallecidos. Ahora, estoy pensando en, ojalá que no se cumpla, ¿no? Vos decías, los números hoy son 241 personas fallecidas. ¿Estos números vos te parecen que pueden ser sostenidos en los próximos 20 días de agosto? Me dicen pájaro de mal agüero, pero sí, van a ser Pero sostenidos. son 4.000, ayúdeme con la matemática, son 4.000 personas más. Si hay 200 por día, en 20 días más, son 2.000 en 10, 4.000 y pico. Lamentablemente estamos en una tasa de duplicación de fallecidos de 20, 22 días. Es Y decir, te que voy a si no decir- se para esta dinámica que venimos teniendo, cada 20 días duplicás la cantidad de fallecidos, con lo cual a fines de agosto podés Sí. ir a un Y escenario... A llegar a 10.000 fallecidos en hay un número Argentina. importante de fallecidos que todavía no están cargados en la estadística. ¿Hay de vuelta? Hay un número importante de fallecidos que todavía no están cargados en la estadística. Pero vos decís, ya tenemos 5.004 Sí. al día de hoy. A 4.000, si este ritmo sigue, vamos a orillar los 10.000 fallecidos terminado este mes de agosto. Probablemente hay proyecciones, que son proyecciones solamente, que hablan de más también. De más. ¿Y cómo cortás esa racha horrible de fallecidos? Dotando las terapias intensivas de lo que necesita una terapia intensiva para atender a esa gente que está en una cama. Yo te contaba recién, yo tengo un amigo que está en este momento en un estado crítico. Yo no sé si va a pasar esta noche.